cruzar un río en canoas sin chalecos salvavidas para ir a estudiar. ¿Qué dice la alcaldía? Le preguntamos a Juan Pablo. Buenas tardes. Hoy las autoridades locales llegaron al lugar donde todos los días 150 niños pasan en estas canoas del río Hacha desde el sector de Palo Quemado hacia el barrio Los Pinos para recibir clases en 3 centros educativos. El objetivo era verificar el riesgo al que están expuestos los menores. Es emisor del Progreso Hospital y el presumido gerente llegaron a saludar de 150 niños de una escuela en canoa en el río Hacha para ir a estudiar. Confirmaron la situación del riesgo que corren los menores. Vemos que pasan menores de escasos 5 años o 6 años y que indudablemente ante una eventualidad de accidente pues estarían en grave riesgo de vida. El personero confirmó que menores cruzan el río sin ningún tipo de elementos de seguridad, no cuentan con chalecos salvavidas y en la mayoría de los casos no tienen compañía de adultos. Realmente creemos que es una situación muy complicada que debemos atender de manera prioritaria en personas que son bien humanas que pueden estar en riesgo al momento de la inversión de estos sistemas. El alcalde aseguró que en una semana entregaría una solución definitiva para que los niños que van a estudiar no estén en riesgo. Un posible arrendamiento de una casa en ese sector para establecer algunos puntos de primaria. Por otro lado, dentro del marco y contrato de transporte escolar, incluir esta zona para que los niños sean recibidos en la educación. La Defensoría y la Personería le harán seguimiento al alcalde de Floresta para que cumpla y garantice el derecho digno a la educación de estos menores. Los habitantes de Palo Quemado y centros de impacción afirman que no hay transporte público en este lugar de la ciudad. Por esa razón, deben enviar a sus hijos a estudiar utilizando las canoas por el río Hacha. Juan Pablo Sánchez, Noticias BRCN, Provincia Capital. La autoridad fue impactada al parecer por un francotirador cuando se puso un casco de seguridad para comunicarse con la alta temperatura. El jefe de la policía señaló a los responsables del posible. Tenemos una penalidad de para el desarrollo de la investigación. Y sobre 5 cabecillas del plan criminal de los Úsugas se enfoca el bloque de búsqueda de la policía. Los han buscado estos señores: Darío Antonio Úsuga David, alias Otoniel, jefe de la banda; Roberto Vargas Gutiérrez, alias Gavilar; Aristides Mesa Páez, alias El Indio; Carlos Antonio Moreno, alias Nicolás; y José de Jesús Ávila, alias Quito Malo. La policía les atribuye las amenazas y el plan pistola que se viene ejecutando contra integrantes de este red. Darío Antonio Úsuga David, alias Otoniel, principal cabecilla del llamado Plan Úsuga, es la prioridad del bloque de búsqueda. Por Otoniel, ex guerrillero y ex paramilitar, tanto agencias internacionales como el gobierno colombiano ofrecen $5 millones, 1.500 millones de pesos, por la información que permita su captura. Le sigue Roberto Vargas Gutiérrez, alias Gavilar, y la recompensa por su ubicación está en $500 millones de pesos. Igual que Aristides Mesa Páez, alias El Indio, y Carlos Antonio Moreno Suberqui, alias Nicolás, quienes han pasado de ser guerrilleros del EPS y luego las autoridades actuales del Mario para continuar su accionar delictivo del Plan Úsuga. Finalmente está Giovanni de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, quien lidiera las llamadas autodefensas gaitanistas y sería el principal responsable del plan armado de la semana pasada. Los cabecillas de los Úsuga también tendrían responsabilidad en el anuncio de ofrecer precio por asesinar policías que se encuentran solos o de civil departiendo con sus familias para infundir miedo entre los hombres que los combaten, conocido comúnmente como Plan Pistola. Entonces tener ya órdenes de la justicia, tanto los actores materiales como los actores virtuales. La policía antinarcóticos concluye que los Úsuga pretenden disfrazar con acciones políticas armadas la atención de las autoridades para poder mover cargamentos de cocaína a través de la zona del Urabá antioqueño y chocuano. La directora del Estado de Cristina Blanco señaló al exgobernador del Pueblo, Alexander López, de que esta persona política en la protesta de algunas madres comunitarias. Un contrato negado a un operador que no cumplía las condiciones había originado en las condiciones que el senador hace el estudio. La protesta de las madres comunitarias desató el enfrentamiento entre el senador Alexander López y la directora del SBF, Cristina Plaza. El congresista apoya el paro y asegura que hay malos manejos en la entidad. El desorden que en el ICBF, el Estado extendió de contratación de irregularidades
carro asignado al Congreso. El ministro de Defensa pidió celeridad en la investigación. Pero que se de lo más rápido que ponga Javier Rojas fue contactado por una red de lavado de activos que ingresa dólares provenientes del narcotráfico y luego paga para que esas altas sumas de dinero sean trasladadas a otras ciudades. El capitán del ejército, Hugo Quintero, quien coordinó el operativo de captura de alias del Paco, aseguró que el funcionario le ofreció dinero para que lo dejara libre. La DEA y la Fiscalía realizan operativos para capturar a otros integrantes de la banda. Así mismo se investiga por qué razón el automóvil Toyota, donde eran transportados los 614 millones de pesos, aún figuraba a nombre del Congreso a pesar de que ya había sido rematado. Este escándalo podría tener consecuencias más allá de las judiciales. La senadora Claudia López y el señor presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, separar del cargo de la directora financiera Magdalena Morera, cuyo hijo fue capturado con los 614 millones de pesos en este país. Pese a que varios senadores han pedido que la actual directora financiera Magdalena Morera sea separada de su cargo tras conocerse que su hijo fue capturado en un cargo del Congreso con más de 600 millones de pesos, la mesa directiva aún no toma una decisión de fondo. Yo no puedo tomar la decisión simplemente con titular. Yo hay personas que quisieran que no saliese y yo lo aseguro que el procedimiento. Yo voy a tomar una decisión que luego no se me vaya a caer. La senadora Claudia López exigió una actuación rápida y ejemplarizante. Yo le pido por favor que destituya a esa funcionaria, la directora financiera, ya. La senadora asegura que detrás de todo esto hay un entramado delincuencial. No, aquí lo que están es usando las oficinas del Senado, la UTL del Senado, Carlos Quedas del Senado, representantes de la Cámara de Senadores del Senado, todos de la U para lavarle plata a Martín. Las últimas horas el representante de la Cámara, Alexander García, en cuya oficina trabajaba el joven detenido con la millonaria suma de dinero, dijo que nada tiene que ver con este escándalo. No tengo nada que ver, yo digo El escándalo sigue creciendo. Panamá niega ser paraíso fiscal y lanza una ofensiva diplomática. El presidente Juan Carlos Varela se reunirá esta tarde con los embajadores acreditados en el país para abordar sus preocupaciones por los papeles de Panamá. RCN, en lugar de la noticia con Sergio González. Buenas tardes, así es. Hoy el gobierno de Panamá ha hecho frente a este escándalo denominado los papeles de Panamá después de conocer la filtración de varios documentos que incluyen a personalidades con evasión de impuestos. A las 5 de la tarde del día de hoy, el presidente Juan Carlos Varela ha citado una reunión extraordinaria con todos los embajadores que están acreditados en el país. Las declaraciones del vicecanciller de Panamá. Primero, la preocupación de Panamá de lo que está sucediendo con el país. Con la plataforma internacionalmente. Ahora mismo es muy prematuro decir que Panamá va a hacer por solamente lo que ha sucedido. No podemos reaccionar rápidamente a lo que está pasando solamente porque un país dice que Panamá es 10-10. Tenemos que ser fríos en esto, tenemos que ver qué le conviene a Panamá. Estaremos muy atentos de la información que ocurra aquí en Panamá. Desde Ciudad de Panamá, Sergio David González, Noticias RCN. Un saludo para todos. A propósito del escándalo de los papeles de Panamá, como ha sido denominado, de la posible emisión y evasión de impuestos de algunas personalidades del mundo, quisiéramos plantear una pregunta internamente para Colombia. ¿Creen ustedes que los evasores de impuestos deberían ser castigados más severamente con cárceles? El superintendente de sociedades, Guillermo, ¿le dice usted? Sí, o no. Yo creo que sí. De hecho, ya está planteado de una medida algún tipo de evasión. Por ejemplo, la evasión del IVA, la evasión de la presión de la fuente. Estaremos hablando aquí de una financiación del impuesto, de la del impuesto de renta. Me parece que es importante. Hay otros sectores de la sociedad colombiana que no pagan impuestos. Por ejemplo, los terroristas no pagan impuestos. Algunos empresarios no pagan impuestos. Entonces, esa gran evasión debería estar sujeta a una sanción penal. Este tema no es la primera, pero yo diría que es por tres razones. Primero, porque no podemos en la sociedad colombiana pensar que todos los problemas se van a resolver con cárcel. Segundo, porque la DIAN hoy no tiene la capacidad institucional para perseguir a todos los trabajadores. Le faltan 17.500 funcionarios a la DIAN. Y tercero, es porque oculta un problema mucho mayor. Hoy hay 100.000 millones de
voluntad política para declarar como paraísos fiscales a países como Panamá. Panamá ha firmado este tipo de convenios con 30 países. Falta todavía Colombia. Sin embargo, es importante mandar un mensaje a la sociedad colombiana.